Entonces vamos a ver lo que es ecuación de la recta, en este caso teniendo un punto y un vector paralelo. Entonces, yo voy a tener una recta, se la conoce como R, digo, se le puede poner cualquier letra de todas maneras, pero tengo esa recta. Tengo un punto, vamos a llamar un punto P, ¿sí? De la recta, digamos un punto genérico, cualquier punto de esa recta, y un P sub 0 que es un punto determinado de la recta. O sea, este punto pertenece a la recta. A ver, este también, pero este es uno que lo determino yo, digamos. Bueno, tal punto de esta recta. Después este P es cualquier otro punto de la recta que es genérico, digamos, que yo ahí ya me puedo parar en cualquiera siempre y cuando esté sobre la recta. Pero este P0 es determinado, digamos, lo doy yo. Y un vector paralelo, que lo vamos a llamar U, que obviamente U es paralelo a la recta R. Bien, entonces, primeramente lo que puedo determinar acá es este vector P sub 0 P, que es un vector que nace en P sub 0, que es este punto que determino yo de mi recta, y tiene como final o como extremo a este punto P genérico que puede ser cualquier otro punto de la recta. Bien, si yo tengo este P sub 0, por, digamos, por las condiciones de paralelismo que entre vectores, que eso ya, digamos, lo vimos, lo que yo voy a decir es esto, que bueno, P pertenece a mi recta, o sea, este punto genérico, si solo si este vector P sub 0 P es paralelo a U y, bueno, a ver, aclaro esto, ¿por qué, digamos, ocurre esto? Bueno, porque, a ver, si P pertenece a mi recta, entonces el vector que yo me puedo armar con el punto que yo determino que también pertenece a mi recta y ese P genérico, que obviamente va a pertenecer a mi recta también, es paralelo a este U. ¿Por qué? Porque es un vector, porque primero que el vector este U está siendo paralelo a mi recta. Eso ya lo aclaré acá. Entonces, como es paralelo a mi recta, va a ser paralelo a su vez a cualquier vector que esté sobre mi recta. Particularmente este que me armo yo con el P sub 0 que ya determino, que es un punto que yo determino, y el P genérico que también está sobre mi recta. Entonces, si P, ese P genérico, pertenece a mi recta, entonces el vector que yo me armo con estos dos puntos que están sobre mi recta va a ser paralelo al vector U. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como están sobre mi recta y la recta es paralela a U, también van a ser todos los vectores de mi recta. Y esto lo mismo que decir, por las condiciones de paralelismo, que entonces el vector P sub 0 P es igual a un T por el vector U con T real. Condiciones de paralelismo. Dos vectores eran paralelos cuando uno, por así decirlo, es múltiplo del otro. ¿Sí? Lo puedo escribir como el múltiplo del otro. Bien. Entonces, esto que escribí acá no se utiliza mucho, pero bueno, vale nombrarlo. Digamos, esta ecuación que me quedó acá, que es escribir al vector que me armo yo en mi recta como un múltiplo del vector paralelo de la recta, se la conoce como ecuación absoluta. Ahora bien, esto de la ecuación absoluta vale aclarar que no está referida a ningún sistema de coordenado. ¿Sí? Es decir, es una ecuación de la recta general, digamos, general en el sentido de que no hace falta que yo la ponga en un eje, en un sistema coordenado, digamos, en un eje X y en un eje Y, digamos. Por eso es que cuando hablo de P sub 0, del vector U, no hablo de, no sé, que ahora lo vamos a nombrar, pero digo, no hablo de, bueno, P sub 0, que es el punto X sub 0 y sub 0, digamos. No hablo de puntos porque no es un sistema coordenado, es una ecuación, podemos decir absoluta, como es la idea general de la ecuación de mi recta. Ahora bien,
Cuando yo ahora sí lo refiero a un sistema coordenado, es decir, lo llevo a un sistema coordenado, esto mismo que estamos escribiendo lo puedo escribir de la siguiente manera. Bueno, ahora mi P sub 0, que no deja de ser este mismo P sub 0, digamos un punto de mi recta, va a tener la forma, bueno, x0 y sub 0. Y obviamente va a pertenecer a mi recta, es el punto que yo determino. Mi P genérico, que también es este punto que pertenece a mi recta, pero que es genérico, justamente es un XY, digamos, genérico. Esto es por lado de la clave. Punto genérico de R. Bien. Mi U, mi vector paralelo, bueno, va a tener la forma 1 por el versor I más U2 por el versor J, si lo escribo en canónico, y si no lo escribo como componente, 1, U2, y obviamente esto sigue siendo paralelo a mi recta R. Esto, ahí, recta R. Bien, digamos, sigue siendo lo mismo, lo único que ahora lo que leí es componentes, o sea, lo relacioné directamente a un sistema coordenado. Entonces, esto, usando en la misma, por así decirlo, en la misma, digamos, en la misma ecuación que yo venía trabajando, yo voy a decir que, bueno, que cualquier punto genérico pertenece a mi recta R, sí, solo sí, y escribo esta ecuación. Ahora la voy a explicar con el dibujito también. Con T perteneciente a R. A ver, dibujo acá en el costadito como el sistema. Yo ahora lo llevo a un sistema coordenado. Perdón la desprolijidad, pero bueno, no tengo los elementos en esta pizarra, la regla y eso. Pero bueno, la idea se va a entender. Digo, yo tengo... Esta sería la recta R. Este sería mi vector, digamos, U paralelo a mi recta. Acá tengo el P sub 0 y acá tengo el P. Digamos, análogamente es la misma idea esta, lo único que ahora la llevé a un sistema coordenado. Obviamente todo esto lo vamos a unir al origen, o sea, cuando yo hable de el vector, por ejemplo, en vez de hablar del punto P sub 0, voy a hablar de el vector OP, digamos. Y en vez de hablar como del vector, digamos, al revés, OP sería este, el que está unido del origen a P, y este en vez de hablar del punto P sub 0, hablaría del vector, digamos, O P sub 0. ¿Sí? Entonces, la idea es esta, yo puedo escribir a OP, que sería este, lo voy a poner con rojo este, digamos, este que está acá, este vector, yo lo puedo escribir como una suma de este más un múltiplo del vector este paralelo. A ver, este vector U sería esta parte. Entonces, usando, digamos, la suma, digamos, la regla del paralelogramo, como quiera, bueno, si yo lo voy dibujando en parte, ¿no? Por ejemplo, tengo mi sistema de eje acá. Y entonces yo digo, bueno, a ver, tengo... Este sería OP. Entonces, ¿cómo puedo armar OP basándome en... Obviamente ese P, ¿no? Pertenece a la recta. Basándome en un P sub 0 y en un vector U que es paralelo a la recta. Bueno, a ver. Primeramente, para llegar a mi recta, a estar sobre la recta, yo tengo que agarrar este OP sub 0. Bueno, con esto llego hasta la recta. Y después digo, bueno, y ahora una vez que estoy en la recta me tengo que mover hasta el punto P. Bueno, pero la cantidad que me tengo que mover hasta allá va a ser justamente, obviamente por ser la recta paralela a U, va a ser paralelo a U, y la medida que me tengo que mover de acá, de P sub 0 hasta P,
va a ser un múltiplo de ese U. Si, por ejemplo, un ejemplo así rápido, si de P sub 0 a P hay una medida de 2, por ejemplo, y mi vector U vamos a suponer que mide 1, entonces cualquier múltiplo de él me va a ayudar a llevar. Entonces, 2 por U, por ejemplo, me daría 2, entonces de P sub 0 llegué a P. Entonces, este largo que está acá de llegar de P sub 0 a P, me lo va a dar justamente un múltiplo de U. Entonces, de esa manera llego al OP, digamos, al punto P que sería como el OP. Bueno, esto es esta ecuación que está acá. Esta ecuación que está acá. Bueno, esa ecuación es lo que se conoce como ecuación vectorial de la recta. Bien, ¿por qué vectorial? Porque justamente la estoy escribiendo en términos de vectores. Porque ahora ya no hablo del punto, básicamente, del punto P sub 0, sino que ahora hablo de los vectores posicionales, si lo podemos llamar de esa forma, ¿no? Como lo llamamos ya, que vimos que cuando yo tengo un punto y lo uno al origen, digamos, escribo el vector que está unido al origen, es un vector posicional, digamos. Es un vector porque tiene origen y tiene extremo, o tiene origen y tiene fin. ¿Y por qué posicional? Porque ese vector, como está unido al origen, lo que me dice es en qué posición está ese punto. Bueno, esa entonces sería la ecuación vectorial de la recta. Ahora bien, esta ecuación vectorial, cuando escribimos los vectores en función de sus componentes, porque acá, digamos, todavía no aparece el x sub 0, el y sub 0, digamos, lo tenemos en términos generales. No generales como la ecuación general, sino en términos generales de, listo, es un vector, yo sé que es un vector esto, es el vector OP, el vector OP sub 0, el vector U. Entonces la tengo por eso vectorial. Pero ahora la transformamos escribiendo sus componentes. Entonces, voy a partir de mi ecuación. Entonces, yo sé primero OP sub 0, ¿qué componentes tiene? Bueno, tiene X sub 0 por el versor Y, si la escribo en canónica, más Y sub 0 por el versor J. Hago el paso de escribirla en canónica para de paso repasar también las diferentes formas de escribir un vector que había. Y ahora sí la escribo como sus componentes, x0 y sub 0. Bien. Después, el vector P o P. Bueno, esto era T por un múltiplo de U. Bueno, pero U, si lo escribo con sus componentes, es U1 y U2. Digamos, tiene sus valores ese vector paralelo. Entonces, como dijimos acá, para llegar de P sub 0 a P, bueno, este vector va a ser equivalente y paralelo, obviamente, a un múltiplo de U, que es un vector paralelo. Entonces lo escribo así de esta forma con sus componentes. Y tendríamos que escribir... OP nos falta. OP sería, como P era el punto genérico XY, sería X por Y versor más el Y por el J versor. Y si lo escribo en términos de los componentes, XY. Bien, y no me falta nada más. Acá aclarar que, bueno, T pertenece obviamente a los reales. Bien, entonces, si ahora reemplazamos en nuestra ecuación vectorial, ¿sí? Entonces recordemos, mi ecuación vectorial era OP es igual a OP sub 0 más un T por el vector U paralelo, con T perteneciente a R. Bien, reemplazando entonces en términos de las componentes, me va a quedar, vamos a ponerlo como verde, OP, que serían las componentes XY, es igual a OP sub 0, que sería X0 y sub 0, más T por y las componentes del vector paralelo, es decir, UI y U2. Perdón, U1 y U2. Obviamente con T perteneciente a R. Bien, y acá entonces tengo la ecuación vectorial. Bueno, con sus componentes, digamos, con sus componentes. Es la misma, obviamente, lo único que acá la escribí en torno a los componentes de los vectores.
Bien. Bueno, una vez que yo tengo la vectorial, yo puedo empezar a pasar, o sea, de otras formas de escrituras de la ecuación. Entonces, si yo acá, teniendo en cuenta la igualdad de vectores, o sea, yo acá esta suma la puedo hacer, esta multiplicación la puedo hacer, pues yo sé multiplicar por un escalar y sumar vectores. Entonces, si yo empiezo a desarrollar eso, yo voy a tener, bueno, de este lado tengo xy, listo. De este lado vamos a dejar por ahora x0 y 0, lo tocamos y vamos a hacer la primera operación que sería esta de multiplicar por un escalar. Multiplicar por un escalar es al t, lo multiplico por cada uno de los componentes, entonces me quedaría t por u1 y t por u2. Bien. Bueno, acá obviamente siempre hay que aclarar, ¿no? Con t pertenecientes a reales, pero no importa, ya lo aclaramos acá al principio, listo. Bien. Ahora sí puedo hacer la suma de vectores. Entonces, si yo lo hacía de manera analítica, se sumaban componentes a componente. Entonces me quedaría x sub 0 más t por u1 y el y sub 0 más t por un 2. Acá lo estoy haciendo a modo general para que se vea bien cómo se pasa de una a la otra. Ahora vamos a aplicar obviamente un ejemplo numérico para no confundir tanto quizás con las letras. Bien. Ahora bien, entonces, por igualdad de vectores, habíamos visto que dos vectores son iguales si son iguales componente a componente, ¿sí? Si sus componentes, digamos, homólogas son las mismas. Entonces, de acá yo me puedo armar un sistemita que me dice, bueno, a ver, para que estos dos vectores sean igual, la componente en x del lado izquierdo, que en este caso es x, tiene que ser igual a la componente en x del lado derecho, que sería x sub 0 más t por 1. Lo mismo con la componente en y. Entonces me quedaría y sub 0 más t por u2. Perfecto. Obviamente con t perteneciente a r. Entonces, esto que tenemos acá se conoce como ecuación paramétrica de la recta. Bien. ¿Por qué paramétrica? Porque estoy escribiendo a las componentes, en este caso las componentes generales x e y, en función del parámetro. El parámetro es t, ¿sí? O sea, es ese parámetro, esa constante, por así decirlo, que me multiplica. ¿Sí? O sea, una vez que la tenemos escrita así en paramétrica, la voy a hacer con celeste ahora. Si yo despejo, o sea, primero lo que tengo que garantizar es que u1 es distinto de 0 y que u2 es distinto de 0 también. Si ocurre esto, que ambos son distintos de 0, por así decirlo, yo voy a poder despejar t. Entonces, despejo t, el parámetro. Bueno, si despejo t, fíjese que de acá sería, me quedaría x menos x sub 0, o sea, resta el x sub 0, y después el u1 pasaría dividiendo. Y esto me daría el t de arriba. Y el t de abajo, pongo un asterisco, lo hago acá al costadito. Me quedaría y menos el i0 sobre u2. Y eso me da el t de abajo. Ahora bien, si yo, como, a ver, ambos son t, entonces igualando los t, porque a ver, esto es claro, t es igual a t, es la misma letra. Bueno, pero a t yo lo puedo escribir de dos formas. Lo puedo escribir como x menos x0 sobre u1, o lo puedo escribir como y menos y0 sobre u2. Son las dos formas de escribir a t. Y como t es lo mismo, lo puedo igualar así. Bien, esta ecuación que me queda igualada así, se conoce como ecuación simétrica o canónica. Bien. Y ahora, una vez que... Bien. Que tengo, digamos, la simétrica, por eso es lo de que se pide que U1 y U2 sean distintos de 0.
Porque cuando yo me armo la simétrica, siempre las componentes del vector paralelo, que son U1 y U2, siempre me van a quedar como un denominador. Entonces, como no puedo ir por cero, pido que ocurra eso. Bueno, una vez que tengo esto, si yo me saco encima los denominadores, me voy a poder armar entonces ahora la ecuación general. Lo hago con rojo para que quede cada recta, cada tipo de ecuación con un color distinto. Entonces, ¿cómo me saco los denominadores? Bueno, multiplicando, digamos, el U1, multiplico por U1 en ambos lados y multiplico por U2 en ambos lados, entonces me termina quedando X menos X sub 0 por el U2 igual a el U1 por I menos I sub 0. Bueno, distribuyendo un poco todo esto, me quedaría U2 por X menos U2 por X sub 0 igual a U1 por I menos U1 por I sub 0. Voy a despejar todo de un lado igualando a 0, entonces me va a quedar U2 por X menos U1 por I. ¿Sí? Dejo juntos lo que es X e Y y por otro lado lo que es X0 y 0. Menos U2 por X0 más U1 por I0, que sería pasando al otro lado, igual a 0. Bien. Ahora un pasito más, es un pequeño arreglo nada más para que me quede ya la ecuación general. Esto igual, acá más, y pongo entre paréntesis esto. Igual a 0. ¿Por qué hago esto? Porque esto, a ver, fíjense que X e Y es digamos, los puntos genéricos. ¿Sí? O sea, siempre va a ser la variable X e Y, justamente son ahí en X e Y es donde yo voy a reemplazar a veces ciertos puntos para ver, por ejemplo, si pertenecen a la recta, digamos, o cuando yo tengo que hacer un tipo de reemplazo, lo que sea, siempre va a ser en la variable X e Y. Entonces son variables generales que siempre me queda la letra, la variable. En cambio, x0 y 0 es un punto, o sea, son números. Entonces, como u2 y 1 también son números, porque son las componentes del vector paralelo, entonces esto que está acá entre paréntesis siempre me va a quedar un número. Digamos, es un número real. Entonces, por eso lo agrupo de este lado. En cambio, acá siempre me va a quedar x y la y. Entonces, haciendo un pequeño cambio de nombre, vamos a llamar, lo voy a poner acá con verde. A U2 lo vamos a llamar a menos UI lo vamos a llamar B, y a todo esto de acá que me queda un número lo vamos a llamar C. Entonces, haciendo ese pequeño cambio, me termina quedando A por X más B por Y más C igual a 0. Y esto es lo que se conoce como la ecuación, se la conoce como ecuación cartesiana implícita o general de la recta, ¿no? Obviamente. Bien. Y después, estando acá, digamos, esta como la ecuación general es esta. Listo. O cartesiana implícita. Implícita, ¿por qué? Porque no está explícita la variable dependiente e independiente, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo acá despejo la variable y, ¿sí? Que siempre, digamos, mi variable y es la dependiente y la x es la independiente. Entonces, si yo despejo y de acá, a ver, hago en dos pasos. Sería bi es igual a menos ax menos c. Y ahora despejo y, entonces me queda menos a sobre bx menos c sobre b. Bueno, esta de acá es como la ecuación general también, pero se la conoce como explícita. ¿Por qué explícita? Porque bueno, estoy explicitando exactamente cuál variable depende de cuál. ¿Sí? O sea, si yo, a ver, acá despejo la x, bueno, estoy escribiendo la x en función de la y, entonces ahí cambié los roles. Pero digo, uno cuando habla de una recta en un sistema de ejes coordenados x, y, despeja de esta forma. Entonces la y en función de la x es la variable independiente, la y la dependiente.
Bueno, acá lo que estoy haciendo es explicitando justamente cuál variable depende de cuál. Entonces, nada, es la explícita es la función, digamos, la fórmula que conocemos de una recta, digamos, cuando vemos función lineal, etcétera. Pero bueno, esta es la general, la que se usa también. Y cuando casi siempre te piden escribir la ecuación general, la pedimos de esta forma. Que no es otra cosa que despejar todo, tirar todo de un lado del igual y igualarlo a cero. Digamos, básicamente es eso. Bien. Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño ejemplo, como para aplicar un poco lo que vimos. Estos son todos los tipos de ecuaciones de una recta y partiendo de la vectorial, que es cómo conseguirme yo una ecuación teniendo un punto y un vector paralelo. O sea, la idea general, entonces, si a mí me dan un punto y un vector que es paralelo a mi recta, bueno, yo tengo, no sé, este vector, llamemos B, y me dicen este punto, P sub 0. Entonces yo me tengo que conseguir una recta que pasa por este punto y que es paralela a esta. Bueno, a ver, gráficamente yo sé que la dirección de mi recta va a ser igual a la dirección de este vector, porque como son paralelas, entonces tienen la misma dirección. Entonces, bueno, mi recta va a tener, ahí vamos a cambiar el punto de lugar. Supongamos que el punto me lo habían dado acá. Bien, mi recta va a tener esta dirección que es la misma que mi vector. ¿Y qué pasa? Hay infinitas rectas que tienen la misma dirección a este vector. O sea, yo puedo tener esta, digamos. Supongamos que todas tienen la misma dirección. Todas son paralelas, ¿no? Bueno, esa última, ahí está. Entonces, yo tengo infinitas rectas que tienen la misma dirección. Pero me piden exactamente la que pasa por este punto. Por eso es recta que pasa por un punto particular y la misma dirección o paralela a un vector. Bueno, listo. Entonces, esta sola es. Entonces, la forma de conseguirme es esa. Bueno, yo a un punto, digamos, a los puntos generales de mi recta, x sub i, los llamo como, bueno, para un paralelo a mi vector, que eso digo un t por ese vector, y bueno, le sumo el punto de paso, que como vimos hoy, que justamente la suma me daba la ecuación vectorial. Entonces, este es el punto por donde pasa mi recta y mi recta tiene la misma dirección que el vector paralelo. Entonces, así me consigo una recta teniendo un punto y un vector paralelo. Entonces, supongamos que me piden lo siguiente. Determinar las componentes de un vector paralelo y las coordenadas de un punto perteneciente a la recta y me dan esta recta, me la dan en paramétrica 2 más 4t y me piden también que escriba la ecuación simétrica. La ecuación simétrica. Bien, bueno, tengo varias formas de... A ver, lo que me piden es la componente de un vector paralelo y las coordenadas de un punto. O sea, lo que me están pidiendo básicamente es como, bueno, la ecuación vectorial. Porque la ecuación vectorial está armada justamente por las coordenadas del punto de paso. ¿Sí? O sea, eso no sé si lo aclaré, pero por las dudas... Bueno, lo aclaro acá. Este P sub 0 o el X0 y sub 0 se conoce como punto de paso. O sea, el punto por donde está pasando mi recta. Y este vector, que es el vector paralelo a mi recta, se conoce como vector director. Porque justamente es el que le da, al ser paralelo, mi recta a ese vector es justamente el que le da la dirección a mi recta. Bien, entonces, básicamente me está pidiendo, bueno, a ver, encontrar las componentes de un vector paralelo. Listo, el vector director de mi recta.
y las coordenadas de un punto que pertenezca a mi recta. O sea, el punto de paso por donde está pasando mi recta. Pero ¿qué pasa? Me la dan en paramétrica. Así que bueno, tengo que ver cómo saco la información de acá de ese vector paralelo, que es el vector director, y ese punto de paso. Puedo encararla directamente de acá. A ver, yo puedo agarrar y decir, si yo voy, por eso primero lo traté a nivel general con letras, para que vean las relaciones con la ecuación vectorial y sus componentes. Entonces, si yo ya me aprendí de manera con letras, digamos, a nivel general, después me va a ser más fácil ver las cosas. Pero fijémonos que en la ecuación paramétrica, yo siempre tengo x e y del lado izquierdo. El que está sumando solo, digamos, que no tiene el parámetro, son los componentes de x0 y sub 0. Y después el que está multiplicado por algún número es la componente u1 y u2. Entonces, yo puedo venir acá y decir, bueno, a ver, x e y, como lo vimos recién en la fórmula, los que están solos sin el parámetro son las componentes x sub 0 y sub 0. Y las que están multiplicadas por el parámetro, o sea, por t, son las componentes u1 y u2. Entonces ya identificando esto, yo ya puedo responder, digamos, esto primero del ejercicio. Porque, a ver, ¿quién serían las componentes del vector paralelo? Bueno, yo sé que mi vector paralelo, digamos, el vector paralelo tiene componentes u1, perdón, vamos a escribirlo como componente. u1, u2. Bueno, pero sacando de acá de la recta, u1 es menos 2 y u2 es 4. Listo, ahí encontré las componentes del vector paralelo. Y yo sé que mi punto de paso, o sea, el punto que pertenece a R, ¿sí? O el punto de paso, tienes componente x0 y sub 0. Entonces me fijo acá y digo, bueno, x0 es menos 3 y sub 0 es 2. Listo. Y ahí me conseguí tanto el vector paralelo el punto y el punto de paso. Con esto mismo, yo si quiero me podría armar la ecuación vectorial. Digamos, sería xy es igual a... Bueno, vamos a escribirlo como componente. Digamos, de acá me puedo sacar xy es igual a el punto de paso, menos 3, 2, más un t por el vector paralelo, o sea, menos 2, 4. Listo, ahí me armé la ecuación vectorial. Pero bueno, no me la piden, pero sí pude identificar acá justamente esos componentes. Y ahora la que sí me piden es la ecuación simétrica. Entonces, a ver, lo mismo. O la puedo despejar ya directamente de acá. A ver, recuerden que para despejar la ecuación simétrica, lo que hago es despejar justamente el parámetro. ¿Sí? Vengo para acá atrás. De nuevo, acá, simétrica. Despejaba el parámetro, igualaba los parámetros. Pero bueno, también puedo identificar esto, de que siempre la ecuación simétrica es x menos x0 sobre u1 igual a y menos y0 sobre u2. Entonces, despejando los parámetros y todo, llego a eso, a que es x menos x0 sobre u1 igual a y menos y0 sobre u2. Bueno, x es x. Menos x0, o sea, menos 3. Entonces, menos por menos más me queda más 3. Sobre u1. u1 es menos 2. Es igual a y menos y0. y0 es 2, positivo, entonces con el menos me queda negativo. Y sobre u2 que es 4. Entonces acá me armé la ecuación simétrica. Y listo, digamos, lo que me pide es eso, nada más. Bien, y ahora por último, para cerrar el tema bien y todo el pasaje teórico que hicimos, vamos justamente a hacer eso. Vamos a pasar a todas, las formas de escribir la ecuación de la recta, sea R
y la tenemos en vectorial. Entonces, 4 menos 1 más t por menos 2, 7. Bien, tenemos esa ecuación vectorial y la tengo que pasar a todas las formas. Entonces, primera forma que yo hacía, digo, vamos a ir haciendo el paso. Vamos a arrancar con un color la primera. Voy haciendo, operando. Entonces, xy va a ser... bueno, acá vamos a hacerlo en un paso directo, ¿no? A ver, digo, sería 4 más... Y en el componente x acá es t por menos 2, o sea, menos 2t. Y abajo sería menos 1 más t por 7, 7t. Bien, y ahora por condición de igualdad de vectores, esto me queda que x tiene que ser igual a 4, bueno, más menos 2t, me quedaría menos 2t, y el y tiene que ser igual a menos 1 más 7t. Bien, esto entonces sería ecuación paramétrica. Bien, ahora, despejando el parámetro t, me voy a ir a conseguir la otra, la simétrica. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Me quedaría x menos 4 sobre menos 2 es igual a t, y abajo me quedaría y más 1 sobre 7 es igual a t. Entonces, igualando t, tengo que x menos 4 sobre menos 2 es igual a y más 1 sobre 7. Listo. Esto es la ecuación simétrica. Bien. Y ahora, despejando todo esto y llevando todo a un lado igualando a 0, me consigo la general. Entonces, me va a quedar 7 por x menos 4 es igual a menos 2 por y más 1. Hago la distributiva, me queda 7x menos 28 igual a menos 2y menos 2. Y acá ahora despejo todo un lado, entonces me queda 7x más 2y menos 28 más 2 igual a 0. Y esto es lo que decía hoy. Esto que está acá, el menos 28 más 2, es esto que me quedaba acá. Cuando vengo acá a la general. Es esto que me queda acá. Menos u2 por x0 más ui por y0. Fíjate que me da un número. Entonces, eso es lo que representaba. O sea, en este caso, este sería mi A, este sería mi B, y todo esto me representaría mi C en la ecuación general. Entonces, resolviendo lo que falta, me quedaría 7x más 2y menos 26 igual a 0. Y esta sería la ecuación general implícita. Y bueno, para hacer un paso más, digamos, despejando y, me quedaría 2y es igual a menos 7x más 26. Entonces y es igual a menos 7 medios de x más 13, porque 26 dividido 2. Entonces esta que despejé acá sería la ecuación general explícita. Bien, y ahí hicimos como el pasaje por todas. Después, a ver, si yo tengo que pasar de una a otra, digo, por ejemplo, si la tengo acá en paramétrica, fíjense como identificando, digamos, el x0, el y0, el u1 y el u2 sería, yo ya me puedo armar los componentes de mi vector paralelo y del punto de paso, y con eso me puedo armar la vectorial, o sea, irme para atrás, y despejando obviamente t, ya me voy a la simétrica. Lo mismo que de la simétrica, fíjense que acá yo tengo, esto es menos x0 y esto es menos y 0, o sea, siempre con el signo opuesto al que me aparece. Si es menos 4, el x0 sería 4. Si es más 1, el y0 sería menos 1. Y el componente de acá abajo es
U1 y U2. Entonces, teniendo la simétrica, yo también puedo conseguirme la vectorial, porque ya tengo los componentes de x0 y 0 del punto de paso y el U1, U2 que es del vector paralelo. Y la paramétrica también me puedo conseguir teniendo la simétrica, porque básicamente es a cada uno de estos términos igualarlos a t. O sea, si yo tendría que pasar, por ejemplo, de acá de la simétrica a la paramétrica, yo sé que entonces esto de dónde viene. Bueno, de cada uno de esos términos, tenerlos igualados a t. Listo, tengo término igualado a t. Y bueno, acá despejo la variable x, despejo la variable y listo, volví a la paramétrica. Y bueno, el término de la general, ahí sí, a veces cuesta un poco hacerla, o sea, de pasar a la vectorial. Lo que uno hace quizás en la general es despejar una variable, por ejemplo, acá, y menos 7 medios de x más 13. Bueno, tengo y es menos 7 medios de x más 13. Si yo quisiera pasar esto a vectorial, lo que yo tengo que pensar es lo siguiente. Bueno, todos los puntos genéricos de mi recta son XY. O sea, XY son todos los puntos que pueden pertenecer a mi recta. Entonces, ¿qué tiene que cumplir esto? Bueno, primero, X va a valer X. ¿Por qué? Porque yo estoy despejando Y en función de X. Entonces, X va a valer X. Es la variable independiente en este caso. Entonces, no depende de nadie. Vale X. Pero Y, ahí yo la puedo reemplazar por todo esto. Porque Y vale todo esto. Entonces, Y es lo mismo que menos 7 medios de X más 13. ¿Y ahora qué pasa acá? Si yo esto es como que desando para atrás, digamos, o sea, esto yo lo puedo escribir como x por 1 y menos 7 medios, más, y ahora digo, ¿qué valor está sin la variable acá en x? 0, porque no hay, digamos, x por 1x, más le sumo el 0, listo, me queda x. Y acá tengo el 13. Y bueno, acá, si hago de cuenta que x es como mi t, acá tengo el vector paralelo por mi t y el punto de paso. Y ahí me armé la vectorial partiendo de la general y principalmente de la general explícita que ya tengo despejada una variable. Pero bueno, fíjate que si ustedes ven acá y dicen, no, pero para esta recta no me quedo lo mismo. No, pero es seguramente un múltiplo de esa recta. O sea, es la misma recta, lo único que estoy agarrando otro punto de paso de esa recta. ¿Sí? Supongamos que mi recta me la dieron con este punto, este era P sub 0 y bueno, nada, el P por ejemplo que yo me conseguí que estaba por acá me daba este vector, listo, este vector paralelo. Bueno, supongamos que a mí lo que me dio acá es otra recta, o sea, me dio otro P sub 0, vamos a poner P sub 0, 1, supongamos que me dio este punto y me dio otro vector paralelo, o sea, otro vector que también es paralelo, quizás no me dio este, pero me dio este de acá, por ejemplo. Pero bueno, es lo mismo, porque son también, vamos a ponerle B a este. Son vectores paralelos a mi recta, entonces me sirve como dirección, porque recuerden que el vector que yo uso como paralelo tiene que ser paralelo. No importa cuál es, pero sí tiene que ser paralelo porque me da la dirección de mi recta. Entonces, cuando yo hago esto, ¿me sirve esta recta y estoy hablando de la misma recta? Sí estoy hablando de la misma, porque si yo tengo esta recta, yo puedo tener este vector paralelo, pero puedo tener también este, pero puedo tener también este vector. No sé, que todos son paralelos a mi recta. Entonces, todos esos vectores me sirven para darle dirección a mi recta. Ahora, ¿cómo me aseguro yo que sea esa única recta? Porque es una única recta. Bueno, el punto. El punto tiene que ser un punto que pertenezca a esa recta. O sea, doy un punto cualquiera, entonces esa recta tiene que ser la misma dirección que mi vector y pasar por ese punto. Entonces, este punto quizás no es igual al que me dieron al principio en el ejercicio, porque en el ejercicio me dieron este de acá, P sub 0. Pero quizás al hacer este despeje yo me conseguí este de acá. Y sigue perteneciendo a la misma recta, entonces también es válido. ¿Sí? Entonces me consigo rectas. Por eso digo que a veces la ecuación vectorial de una recta yo puedo tener escrita de una forma y otra persona puede tener otra escrita de otra forma con otros vectores, por ejemplo, y otro punto de paso. Y estamos hablando de la misma recta.
porque lo único que significa es que estoy tomando diferentes puntos de paso y diferentes vectores paralelos a esa recta. Bueno, hoy vamos a llegar hasta acá porque la idea de hoy era ver esto, rectas, principalmente la ecuación de una recta, o sea, todos los tipos de ecuaciones, cómo escribirla, y el tema este de recta teniendo un punto y un vector paralelo. Ya como dije al principio, lo vuelvo a aclarar por las dudas. Próxima clase seguramente vamos a ver la ecuación, digamos, general, la ecuación de una recta teniendo dos puntos. En vez de ahora darme un vector paralelo y un punto por donde está pasando mi recta, tengo dos puntos. Y quizás también vemos la ecuación, digamos, de la recta conociendo un punto y un vector, pero en vez de paralelo, perpendicular a la recta. Entonces, eso también es importante saber que si no me lo dan paralelo, pero me dan un perpendicular, también. Y bueno, no, si ya teniendo seguramente la otra clase, ya veremos conociendo la pendiente de un punto y la segmentaria de la recta y posiciones de la recta. Y ya si después lleno, empezamos ya con lo que queda, que es lo de